¿Cómo están amigos? Muy buenos días. Hemos iniciado el día de hoy, un día martes 13 de mayo. Algunos dicen que martes 13 no es tan bueno, pero yo creo que esta vez tenemos que empezar con una mente muy positiva. ¿Cómo están? Bienvenidos. José Antonio, ¿cómo estás? Buenos días, Miroslava. Buenos días, amigos y amigas. Qué gusto, qué placer, como siempre, estar con ustedes desde la costa este de los Estados Unidos. Les mandamos un cordial saludo. Va a ser lluvia aquí en Washington. Entre 65 y 70 grados Fahrenheit vamos a tener. Y bueno, empezamos este martes 13. Hay alguien que dice, Miroslava, que martes 13 no te embarques ni te cases o algo así. Hay un similar dicho muy popular. Pero bueno, en fin, ¿qué tenemos para hoy? Hay mucha información, está pasando muchas cosas en el planeta, pero vámonos primero a Bolivia. Tenemos una información que ha llamado mucho la atención de los medios de comunicación en estas últimas horas, Miroslava. Así es, bueno, este domingo el expresidente Evo Morales, dentro de lo que significa su espacio en una radio que tiene como sede el Trópico de Cochabamba, que es Causachucoca, ha expresado y ha revelado algo interesante, que durante su gobierno se prestaron 4.000 millones de dólares. Adivine de dónde. Del dinero de los jubilados. Este dinero fue prestado para la construcción de las líneas de mi teleférico que se encuentran en la ciudad de La Paz. Esas son precisamente las imágenes que tenemos para que ustedes puedan contextualizarse. Es una hollada en la cual obviamente este servicio de transporte aéreo ha simplificado la vida de los ciudadanos de La Paz. Sin embargo, esta situación expresada el fin de semana por Evo Morales es preocupante. Acusa al actual gobierno, además de adeudar alrededor de $8.000 de la gestora pública para el pago de salarios. Bueno, él quiso hacer una denuncia, pero en realidad su revelación fue mucho más fuerte. Recordemos que en aquella época los aportes para la jubilación eran entregados a la administradora de fondo de pensiones. Ahora este dinero está administrado por la gestora pública, que obviamente pertenece al Estado. Antes era una entidad privada. Morales también acusó, como decía, al gobierno de Luis Arce de utilizar dineros de esta gestora a modo de préstamo para el gasto corriente y el pago de salarios, y no así para la inversión pública. Y bueno, cuando él pretendía hacer esta denuncia, habló y reveló que por lo menos, de las 10 líneas del teleférico, cada kilómetro costó cerca de 39 millones de dólares. Se habrían gastado 4.000 millones de dólares de la jubilación para construir los teleféricos. ¿Qué tal, José Antonio, en este tema? Bueno, sin duda que llama la atención porque los teleféricos, amigos y amigas, para la gente que nos ve aquí en los Estados Unidos, para la comunidad hispana, primero que es una de las líneas más largas de toda Latinoamérica. Son varios kilómetros, varias millas, como hablamos acá en Estados Unidos, el más largo, y ha tenido una inversión millonaria en Bolivia. Es una obra de industria austriaca que llegó con mucha fuerza a comienzos del año 2006-2007 como proyecto, y luego se fue concretando en el tiempo, y que el teleférico pues prácticamente es un emblema para la paz en inversión. Pero cuando se habla de que se están tocando fondos de la jubilación, en este momento la primera pregunta de la gente es, en Bolivia, ¿qué va a pasar con el tema de mi jubilación si ese dinero está en los teleféricos? ¿Voy a tener el dinero para tener mi renta, como se llama en Bolivia? Sin duda que es lo que llama la atención, Miroslava, en este momento, y es lo que más debe estar preocupando a la gente. No, además que la situación, como decíamos el día de ayer, la crisis económica ha afectado muchísimo. Pero esto no significa, ¿no es cierto?, que todos los dineros, tanto de la jubilación como también de las administradoras de fondos de pensiones, hayan sido utilizados. O sea, ¿cómo se va a recuperar ese dinero? Son dineros que los bolivianos han ido pagando mes a mes mediante sus salarios durante muchos años, y se espera realmente que ese dinero pueda ser retornado cuando uno llegue a la jubilación. Esto puede ocasionar que ciertos sectores empiecen a levantar su voz, podríamos decir,
en el sentido de que no se puede tocar ese dinero. Ese dinero no puede, de alguna forma, sin haber sido o haberse realizado una consulta previa, podríamos decir, a la población, haberse tocado para realizar este tipo de obras. Eso quiere decir, si analizamos un poco más, que la situación económica tampoco era tanto de bonanza como se hablaba hace años atrás, y que habrían más bien utilizado o reutilizado dinero de diferentes áreas para poder mostrar estas obras que sin duda son muy útiles, pero de dónde proviene el dinero de la jubilación ya nos hace pensar que va a existir un conflicto de aquí en más. Entonces, bueno, esperemos que esta etapa preelectoral no solamente libere más información que teníamos desconocimiento, porque recordemos que al ser el Movimiento Socialismo un partido hegemónico que estuvo en gobierno durante tantos años, había mucha información que no había sido transparentada de alguna forma. Teníamos incluso un INE que sacaba datos cada 2-3 años, cuando antes lo realizaba cada año. Tenemos también algunas instituciones que mediante norma tenían que tener información en sus páginas web, no lo hacían de esa manera. Si alguna vez lo realizaron, después tenían algunas denuncias. Situaciones que me imagino que durante esta etapa electoral van a ser destapadas poco a poco. Eso es muy interesante de la campaña electoral presidencial, porque tenemos un movimiento socialismo que se ha dividido en 3 fracciones y obviamente entre ellos se conocen y entre ellos saben qué es lo que se ha hecho durante todos estos últimos años como gobierno. Ese es el camino que yo veo interesante de esta campaña preelectoral. Bueno, y a propósito, mucha gente se pregunta, ¿Evo no va a ser candidato? Está inhabilitado técnicamente, eso es lo que se sabe, según el Tribunal Supremo Electoral, pero el expresidente, habla de hacer una marcha, ha hablado de presionar. ¿Cómo tú ves el ambiente electoral en este momento? Así, muy puntualmente, ¿Evo no será candidato? ¿Qué es lo que piensas, Miroslava? Bueno, lo que yo pienso no tiene mucha relevancia en el sentido de que a nivel jurídico se tiene que tomar esta situación. El Tribunal Supremo Electoral seguramente va a tomar cartas en el asunto, pero sí entiendo que este viernes ya se ha confirmado una gran marcha que va a realizar los movimientos sociales que apoyan a Evo Morales, que han anunciado que de esta forma, como ya vencen los plazos, van a encontrarse precisamente en una marcha hacia la ciudad de La Paz para, podríamos decir, obligar al Tribunal Electoral a que acepte inscribir a su candidato. Aún no han definido públicamente, tal vez internamente, no se ha hablado públicamente de cuál es el partido político en el cual el paraguas será para Evo Morales para candidatear, y el Tribunal Electoral ha asegurado que no va a acceder a las presiones. El Tribunal Electoral va a analizar en el ámbito jurídico este tema, pero no accederá a una presión como una marcha anunciada por este sector. Entonces, el viernes vamos a tener una jornada realmente un poco complicada para el Tribunal Electoral y para todo lo que va a significar este ambiente preelectoral que estamos sintiendo. Bien, muy bien. Bueno, estaremos pendientes de todo lo que pase, seguramente vibrante lo que va a ser, a modo de noticia digo, el tema mismo de las elecciones en Bolivia. Pero de Bolivia nos volvemos hasta los Estados Unidos, amigos y amigas. Ayer el presidente Donald Trump ha hecho un anuncio que ha llamado la atención y ha puesto en shock a muchas industrias, muchas compañías aquí en los Estados Unidos. Ha hablado de reducir 59% el costo de los medicamentos. Y esto nos debe llamar la atención, sobre todo por el hecho de que Estados Unidos es una gran industria en el tema mismo de lo que significa la producción de medicamentos para el mundo. Trump ha anunciado de que reduciría el costo mismo, y cuando la gente le ha preguntado, los empresarios, ¿qué hacemos? ¿A quién le pasamos la factura de esta rebaja de medicamentos? Pues Trump dijo, pásenlos al mundo, a la gente que compra en el mundo los medicamentos. ¿Qué es lo que está pasando en este tema, Miroslava?
Realmente no hay inflación porque entiendo que hay una publicación en X, que antes era Twitter, él ha asegurado que los precios de los medicamentos se reducen en un 59%. Esto realmente es halagador, ¿no? Pero también habla de que no hay inflación. ¿Es cierto esto? Bueno, es un poco incierto, te diría, porque la gente más entendida en economía aquí en los Estados Unidos, en el Wall Street, que básicamente es el tema de la bolsa, el juego de la especulación, pues todo el rato está mirando cómo interpreta lo que hace Donald Trump. Hay que recordar, por ejemplo, que empezó con todo, con el tema de los aranceles, subió indiscriminadamente en algunos casos para muchos, luego negoció, igualó con China en la víspera, se ha llegado a un acuerdo y un cese por 90 días, es decir, una paralización de elevación. Entonces, en ese contexto es difícil en este momento mirar cómo está la economía, si hay o no hay inflación. Lo cierto es de que Estados Unidos se está recuperando de una inflación que ha sido la más alta de los últimos 40 años. Es por eso que los demócratas, la administración de Joe Biden principalmente, perdió el poder. Es por eso que Trump ganó, porque Estados Unidos ha vivido un momento muy complicado en su economía, justamente a raíz de esta inflación, principalmente se dice por la administración de Joe Biden, que no pudo controlar algunos elementos. La promesa electoral de Trump es hacer de Estados Unidos otra vez la gran nación. Y cuando uno analiza la situación, Miroslava, el hecho de fomentar los aranceles, el hecho de fomentar la industria, el hecho de promover más empleo dentro de los Estados Unidos para estadounidenses, y que tiene que ver mucho con la política inmigrante, pues hace notar, obviamente, de que se vienen buenos años para los Estados Unidos, y lo que Trump ha llamado la era de oro. Pero lo cierto es de que la factura sería para los países, porque los medicamentos que se exporten, que se vendan de los Estados Unidos en el mundo, pues subirían de precio, según lo que hasta ahora se está anunciando desde la Casa Blanca. Por muchos años, ¿no es cierto? El mundo se ha preguntado por qué los medicamentos recetados y los productos farmacéuticos en Estados Unidos tenían un precio mucho más alto que en cualquier otro país, decía Donald Trump. Y bueno, el estatus de nación más favorecida es una regla de la Organización Mundial del Comercio que busca prevenir la discriminación entre un país y sus socios comerciales, un mecanismo que pretende igualar las condiciones para el comercio internacional, que es realmente lo que nos preocupa un tanto, ¿no? Porque hay varios medicamentos que son exportados, podríamos decir, porque hay mucha industria de esta área en Estados Unidos que provee a países como América Latina. Recordemos que en el COVID, en la época de la pandemia, incluso hay algunas vacunas que se han creado en Estados Unidos y que llegaban de la forma más acelerada posible a países latinoamericanos. Si mal no recuerdo, Ecuador tenía problemas justamente en época de la pandemia porque todo lo que significaba ese sector del narcotráfico, como no podía realizar comercio con las drogas, empezaron a realizar con productos farmacéuticos, e incluso un periodista murió cuando hizo la denuncia, precisamente en etapa de pandemia. Entonces es así de delicado el tema de la industria de la farmacología. Es realmente un tema que mueve al mundo y lo hemos visto justamente en época de la pandemia. Y ahora en temas de crisis económicas, como por ejemplo en el nuestro, en Bolivia, el día de ayer nuevamente se ha hecho una denuncia en la cual el sector de salud, que son médicos y enfermeras, y también todos los que trabajan en las farmacias, han denunciado que está ingresando menos cantidad de medicamentos. Precisamente esto se inicia por el dólar. La escasez de esta divisa internacional en Bolivia ha ocasionado que no se puedan realizar las compras correspondientes de medicamentos. Y ahora que nos enteramos que estos medicamentos podrían tener afectar en alguna forma en sus precios, esperemos que eso tampoco afecte a varios países latinoamericanos, esta medida que se está tomando, porque esta medida es interna, este beneficio es para Estados Unidos, pero hay que ver cómo este beneficio podría afectar o no a otros países.
Sí, eso es lo más sensible. Latinoamérica principalmente podría ser afectada. Pero bueno, pero vayamos viendo cómo se va desarrollando todo esto, porque son anuncios simplemente que se están haciendo, pero lo que sí hay que tomar en cuenta es de que el presidente Trump todo lo que habla lo hace. Mucha gente decía, yo estaba hablando con algunos políticos republicanos y me dicen, José Antonio, ¿de qué te alarmas? Si Trump siempre lo dijo después de salir del gobierno, entonces ahora solamente está haciendo lo que habló. Entonces, eso está pasando en los Estados Unidos. Y bueno, habrá que ver qué pasa. Y hablando de Donald Trump, decirte de que ha llegado a Qatar hace unas horas el presidente allá a Arabia Saudí y le están regalando, se dijo, un avión de lujo, un avión pues de varios millones de dólares que lo va a manejar él, es decir, lo va a utilizar. Y luego ha trascendido ayer justamente que cuando termine su gobierno lo va a donar a la fundación Donald Trump para que la fundación ya vea lo más pertinente. Pero bueno, eso está pasando. Es un Air Force One. Ya, sí, definitivamente, sí. Va a ser el avión presidencial y lo que dijeron los técnicos en seguridad es que le van a poner algunas cosas, me imagino, claro, los elementos técnicos para que el avión presidencial sea, como siempre, el más seguro. Donald Trump está en Arabia Saudí y Donald Trump está en este momento justamente hablando muchas cosas que van a impactar seguramente al planeta. Y hablando de Estados Unidos, mientras esperamos, tengo que entender que vamos a tener un invitado en breve. ¿Qué te parece, Miroslava, si vemos lo que ha pasado? Hace pocas horas, un militar estadounidense fue liberado allá en la Franja de Gaza en este conflicto entre Israel y Hamas. Veamos lo que decía justamente el reporte internacional. Ilan Alexander en una zona del norte de Han Yunis, en el extremo sur de la Franja de Gaza, luego de 583 días de cautiverio. Esto se realizó sin ceremonias como ocurrió en la mayoría de las, como sí había ocurrido en la mayoría de las entregas durante la última tregua, y también en un carácter privado para evitar cualquier incidente que pudiera poner en peligro las conversaciones que Hamás está manteniendo con los mediadores Egipto y Qatar y con Estados Unidos. Entregado una vez a la Cruz Roja, el protocolo establece que luego es entregado a su vez a los soldados israelíes que lo trasladan hasta la base militar de Reim en el sur de Israel, donde espera su madre Yael, quien viajó específicamente desde Estados Unidos para reencontrarse con su hijo, y que en su llegada a Israel señaló que esto no ha terminado y dijo que no podemos descansar hasta que los otros 58 rehenes aún cautivos en Gaza sean también liberados. En esa base de Reim también está el enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente, Steve Witkoff, quien también forma parte de las negociaciones, liderando el equipo negociador de Estados Unidos. Bueno, así está sucediendo todo esto en la Franja de Gaza. Quiero aprovechar, Miroslava, si me permite, saludar a Viviana de la Torre y Selenka Luna, que nos están mandando mensajes. Están hablando sobre el tema de los demócratas, los políticos aquí en Estados Unidos, y también están hablando acerca de los medicamentos, temas con los que hemos empezado esta transmisión. En instantes más estaremos con un contacto, estamos esperando que llegue un invitado especial, pero entre tanto, Miroslava, ¿qué te parece si seguimos contando cómo está la actividad informativa en este momento en Latinoamérica y por supuesto también en nuestra querida Bolivia? Claro que sí. Bueno, para comentar un poco de la noticia de ese instante, era un rehén estadounidense-israelí, Idan Alexander. Y bueno, esto se da con una negociación directa, ¿no? Entre el gobierno de Estados Unidos junto a Israel. El grupo islamista dijo que se trata de un gesto de buena voluntad hacia el presidente Donald Trump. Podríamos decir que está sumando, ¿no?, adeptos Donald Trump para que procure impulsar el fin de la guerra en Gaza, un conflicto que lleva muchas décadas
Mientras que en Israel han dejado en claro que la situación no cambia su plan de incrementar la presión sobre Hamas y la conquista del territorio palestino. El gobierno de Benjamín Netanyahu anunció que un equipo negociador viajará el martes precisamente a Qatar, que es donde se encuentra Donald Trump en este momento, ¿no? O sea, todo está. Sí, definitivamente, pero hay que también precisar, Miroslava, de que no es el primer intercambio o entrega de rehenes. Desde este hecho, desde este momento tan crítico que ha sido el año pasado, cuando hubo un ataque de este grupo extremista Hamas a un sector de la Franja de Gaza, donde estaban en una fiesta, pues se han producido varios hechos. Hubieron ya conflictos, enfrentamientos, y a modo de apaciguar los ánimos, Hamas e Israel, a través de la mediación de varios países, entre ellos la Comunidad Europea y por supuesto Estados Unidos, han empezado a hacer intercambio y entrega de rehenes. También se han entregado a guerrilleros o a rebeldes de Hamas a su propio ejército. Han habido este tipo de intercambios. Lo hizo ya Joe Biden. Ayer el reporte de la televisión alemana decía, sin actos, y lo decía muy bien, porque la primera entrega de rehenes fue a mediados, antes de fin de año. Y hubo toda una ceremonia, hubieron autoridades, y llegaron los familiares, imágenes muy emotivas hemos visto, pero hoy en día la entrega simplemente ha sido, lo entregan al militar, que hay que ser preciso, él tiene un origen israelí, es de padres israelitas y también estadounidenses. Entonces, es por eso que la televisión le ha dado mucha fuerza al decir que es un estadounidense, pero también tiene el soldado, el militar, tiene origen israelita. Y es por eso que justamente, pues, como dice el reporte, su familia estaba muchas millas más allá en una base militar justamente para recoger. Pero bueno, como tú bien dices, pues hay que alegrarse, tenemos que felicitar estos encuentros porque nos ayudan a la ansiada paz que todos queremos en el planeta. Muy bien. Cambiamos entonces de información para seguir. Tenemos también otros detalles que podríamos ir desglosando poco a poco, como por ejemplo el hecho de que existe, creo, no en Ecuador, todavía el problema de la guerrilla, pese a que recientemente ha accedido al gobierno Noboa. Esto todavía se está sintiendo con mucha fuerza en este país. La violencia ha mermado, podríamos decir, la seguridad. Los ciudadanos de ciertas regiones que están palpando este tema de la violencia en las calles, y obviamente también ahora Noboa tiene ese nuevo reto, un reto que está arrastrando desde su anterior gobierno. Sí, en las últimas horas los militares de Ecuador han hecho un operativo muy grande. 1.500 efectivos se han desplazado hasta la frontera con Colombia. ¿Qué ha sucedido? El viernes pasado, un grupo de la FARC habría atacado a una empresa minera en la frontera con Ecuador, con el saldo fatal de 11 militares ecuatorianos fallecidos. Bueno, veamos el informe, Miroslava, y veamos qué está pasando allá en el Ecuador. Y como tú bien dices, cuál será el reto del presidente Noboa en los siguientes meses. Pero veamos lo que ha pasado allá en Ecuador en las últimas horas. Ecuador desplegó más de 1.500 militares en un área amazónica para localizar a disidentes de la guerrilla colombiana de las FARC, que mataron a 11 uniformados durante una operación contra la minería ilegal. El Ministerio de Defensa informó el lunes que los uniformados de Fuerzas Especiales, Inteligencia y Contraterrorismo tendrán la misión de localizar y neutralizar al grupo criminal que cobardemente atentó contra un equipo de 20 militares. Ahí el apoyo que tenemos de helicópteros de la Fuerza Aérea, con quienes nos facilitan el traslado de nuestro personal con operaciones aerotransportadas a los puntos que tenemos identificados de acuerdo a información de inteligencia.
Según las autoridades, rebeldes del grupo Comandos de la Frontera, que negocian la paz con el gobierno del presidente de Colombia, Gustavo Petro, emboscaron el viernes a un escuadrón del ejército y los atacaron con fusiles, granadas y explosivos. El ataque ocurrió en la zona selvática del Alto Punino, en la provincia de Orellana, fronteriza con Perú. El gobierno declaró héroes nacionales a los soldados fallecidos y ofreció una recompensa, cuyo monto no precisó, para quienes entreguen información sobre los responsables. El hecho también dejó un soldado herido y un guerrillero muerto, quien fue identificado como alias Compadre, comandante de la organización criminal en Ecuador. Una información de que el fallecido de estos comandos de la frontera sería el comandante de los comandos de la frontera en Ecuador. Según el ejército, el individuo era responsable del control de actividades ilícitas de minería ilegal en el país, así como el cobro de extorsiones a los mineros que operan en la región. Tenía a su cargo unos 30 hombres y mantenía relación con la banda ecuatoriana Los Lobos. En la zona también operan grupos criminales Los Choneros, Tiguerones y Comando Vermelo, una de las facciones narco más poderosas de Brasil. ONGs denuncian que la minería ilegal en la cuenca del río Punino se cuadriplicó en 2024. Ese año, las comunidades de la zona alertaron sobre la presencia de la disidencia colombiana de las FARC. La violencia se agudiza en Colombia, Ecuador y Perú, un triángulo clave en la producción y envío de cocaína hacia Estados Unidos y Europa. Bien, eso está pasando en Ecuador. Esperemos de que los ánimos se calmen. 1.500 militares ahí en la frontera y bueno, sin duda que preocupa por sobre todo la paz en lo que es Sudamérica, en nuestra querida Latinoamérica. La FARC ha hecho intentos de incorporarse como un partido regular en Colombia sin éxito. Son muchas décadas de luto para la familia de Colombia principalmente y estos hechos no son aislados. Estos enfrentamientos son parte todavía de este grupo y esperemos que lleguen a un acuerdo por el bien de Latinoamérica, de la paz misma, Miroslava. Hablamos de minería ilegal y de cobro de extorsiones, ¿no? Es lo más fuerte que se siente precisamente en la parte fronteriza, en Colombia, con este tema de la guerrilla. Hablamos de operativos que se han realizado durante mucho tiempo, hay muertos en ambos lados y recordemos que hace muchos años atrás ha habido también intentos de diálogo que de alguna forma parecían prosperar, pero no lo hicieron. Esperemos también, como tú dices, que ahora con nuestros presidentes, con esta decisión que se tiene de poder de alguna forma llegar a un cese de violencia en puertos o puestos fronterizos, sea algo real para estos dos países. Bien, estamos con un invitado, Miroslava, estamos haciendo el contacto, estamos con el señor Héctor Córdoba, ya lo vamos a presentar, pero hablemos un poco, hagamos el preámbulo de qué vamos a hablar en los siguientes minutos, Miroslava. Sí, uno de los temas que sin duda llama la atención, no solamente en Bolivia, sino a nivel internacional, es el litio. Es este tema de que estamos sentados, que Bolivia es un país que está sentado precisamente, podríamos decir, sobre un gran tesoro, y lo habían calificado, me acuerdo perfectamente cuando Evo Morales había anunciado de este gran yacimiento de litio en el Salar de Uyuni, que podría significar un futuro muy, muy beneficioso para Bolivia. Incluso hablaba de las baterías de litio, montó una bicicleta, recuerdo, con una batería de litio y trató de mostrar las utilidades precisas que se tiene con esto. Pero al día de hoy, después de tantos años, estamos observando que no hay un gran avance al respecto. Hay problemas precisamente con la instalación de esta empresa. Hay mucho interés de otros países, China, Rusia. Y bueno, recientemente aprovecho a tiempo de saludar a Héctor, que se encuentra en este momento, creo que en México, el libro que habían anunciado, que habían presentado hace unas semanas atrás, que habla precisamente de la geopolítica de la transición energética y en la cual hace referencia a estos temas, a estos detalles, en el hecho de que es lamentable que no tengamos avances precisamente en la industrialización de esto y que estemos en una etapa electoral donde estén utilizando
muchísimo la temática de cómo o qué hacer con el litio. ¿Cómo estás, Héctor? Buen día, bienvenido. Muy buenos días, Miroslava. Un gusto poder compartir contigo otra vez unos minutos a través de la pantalla. Un saludo a todos los compañeros tuyos y a todas las personas que nos ven y escuchan a esta hora de la mañana. Bueno, Héctor, te diré que nos están, mediante las redes sociales, viendo tanto en Bolivia como en Estados Unidos. Tenemos a la comunidad boliviana muy atenta a todo lo que significa esa temática. Y queríamos consultarte cómo podría afectar de alguna forma el manejo que se está dando en lo que respecta al tema del litio en etapa electoral. Tenemos ya visualizado muchas personas que tienen interés específico en el litio y en lo que refiere técnicamente cómo está la industria del litio, cómo está avanzando, porque Rusia no está obteniendo, por ejemplo, esa aprobación de la Asamblea Legislativa. ¿Por qué este tema lo seguimos arrastrando año tras año sin más avance que el que conocemos? Bueno, hay varios elementos. Primero, en el contexto internacional, el litio está pasando por un momento, por un bajón. El año 2022 había sido un año récord en cuanto a la comercialización y al uso del litio, particularmente asociado a la electromovilidad, a la transición energética. Pero después de noviembre del 2022, momento en el que había alcanzado el precio récord de casi $90,000 por tonelada, hoy ha bajado, estamos a menos de $9,000 la tonelada, es decir, 10 veces menos de lo que costaba en aquella época. En gran parte porque se están encontrando sustitutos y también porque han entrado otros actores en la escena. Tenemos al Brasil, México, Perú, en Latinoamérica solamente y en el resto del mundo también, que han encontrado otros yacimientos de litio importantes que están haciendo tambalear un poco este negocio. Y Bolivia parece que ha perdido la oportunidad porque si bien había comenzado el 2008 con ímpetu y con un objetivo extremadamente ambicioso de fabricar baterías dentro de nuestro territorio, pues esto se ha ido desinflando con el tiempo debido a factores internos y externos. Uno complicado es la calidad de la salmuera del Salar de Uyuni, no es de las mejores, la concentración no es muy alta y el contaminante magnesio está presente pero de una manera muy fuerte que hacen encarecer el costo de obtención del carbonato de litio por el método convencional de evaporación en piscinas. Y se ha buscado tecnologías alternativas para explotar este elemento y en realidad había conocidas ya, pero había que adaptarlas a la realidad de nuestro salar. Y ahora se han presentado intereses de Rusia, de la China, para aplicar tecnologías de extracción directa y de este modo llevar adelante la idea de la obtención, pero ya no de las baterías, sino simplemente de la materia prima, el carbonato de litio. Estamos ahí estancados porque el gobierno ha tratado de dar pasos acelerados sin contar con el consenso adecuado en la región, en el país entero y sobre todo en la Asamblea Legislativa, donde se han frenado los contratos que había firmado con una empresa rusa y con un grupo chino. Señor Córdoba, saludos desde Washington. Qué gusto saludarlo y qué gusto contactarme con usted. Gracias a la gestión de nuestra colega, como siempre. ¿Cuál cree usted que es el desafío del próximo gobierno en torno al litio, tomando en cuenta de las elecciones en Bolivia y tomando en cuenta lo que usted describe muy bien a nivel técnico? ¿Qué debería hacer el siguiente gobierno para que Bolivia no pierda algo que es fundamental, competitividad? ¿Cuál es el criterio que tiene? Bueno, estamos frente a una situación complicada, técnicamente, económicamente y también operativamente. El marco normativo que controla el proyecto de litio actualmente está diseñado para que se fabriquen baterías acá y no se exporte materia prima.
pero dadas las condiciones del país y también del contexto internacional, es casi imposible que Bolivia alcance este objetivo en el corto plazo. Por lo tanto, debe haber una modificación en este marco normativo para que pueda haber una asociación de la empresa boliviana con empresas privadas nacionales o extranjeras para explotar ya desde la salmuera hasta obtener el carbonato de litio. Por otro lado, también hay que ser un poco más ambiciosos y ver más adelante, pero para eso hay que crear las condiciones. En primer término, el talento humano. Hay que formar personal altamente calificado, que haga investigación y que pueda gestionar un proyecto de esta magnitud. Paralelamente, hay que dimensionar bien todas nuestras posibilidades, porque la disponibilidad de agua, por ejemplo, no es tan grande como uno necesitaría para un proyecto de esta magnitud. La disponibilidad de energía, los aspectos logísticos de carreteras, de provisión de insumos, y también hay que desarrollar una industria básica que permita hacer más económica la obtención del carbonato de litio. Todos estos factores tienen que darse previamente a una entrada vigorosa de Bolivia en el mercado internacional. Pero no hay mucho tiempo. Hay que acelerar todo esto porque se nos está pasando el tren, como decía al comenzar. Perdón, Miroslava, no te estoy escuchando. Miroslava, no te estamos escuchando, Miroslava. Ya. Mil disculpas. Hablaba de que si realmente el tema del litio, ¿cuál es la situación en estadísticas de nuestro país comparado con otros países en América Latina? En el desierto de Atacama tenemos, por ejemplo, otra industria de litio. Y si esto va a ser algo grandioso, como hablan algunos candidatos, o va a ser como fue en algún momento el gas, que se hablaba de que era un gran yacimiento, pero llegado el momento no llegamos ni siquiera a la industrialización en el tema. Correcto. Bueno, el tema del litio es algo diferente. Tenemos confirmado la existencia de litio en el Salar de Uyuni en una dimensión realmente gigantesca, 21 millones de toneladas de litio. Y tenemos otros salares también donde se ha confirmado la presencia de litio. Es verdad que esto está en el nivel de lo que se denomina técnicamente recursos, no se ha pasado al nivel de reservas porque todavía no hay la tecnología, no se conoce formalmente una tecnología que permita extraer el litio de manera económica, ecológica y socialmente aceptable. Pero esto es un paso técnico que hay que darlo. Ahora, lo que me preocupa a mí en este aspecto no es tanto ese factor de la existencia del litio, sino de la oportunidad que se está pasando. Porque, como decíamos antes, han entrado otros factores en escena. Antes éramos el triángulo de litio, Argentina, Chile, Bolivia, los que pensábamos que podríamos controlar el mercado. Chile y Argentina han dado pasos gigantescos para desarrollar su industria, así también como otros países. De hecho, Australia es el primer productor mundial de litio en este momento, pero se han encontrado yacimientos de verdad importantes en Estados Unidos, en México, en Brasil, en Perú, que están esperando su momento para ingresar, se están preparando para esto. Entonces, Bolivia, que está yendo muy lentamente y con muchísimos problemas de carácter político, económico y social. No olvidemos, hace 2 días la Asociación de Municipios y Comunidades de los Lipes, del Norlipes y Sunlipes de Potosí, donde se encuentra el Salar de Uyuni, han presentado una acción popular pidiendo que se anulen los 2 contratos que había firmado ILB con la empresa rusa y el grupo chino, y pidiendo también que no se vuelva a negociar ningún contrato si es que no hay una consulta con estas comunidades. No olvidemos que el año 2008 el proyecto en realidad fue presentado gracias a la iniciativa
de la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Suroeste. Entonces, tenemos frente a nosotros un panorama muy complejo que nos exige actuar con velocidad, pero también tomando en cuenta factores delicados que, si no se los considera, pueden ser un obstáculo muy fuerte para el desarrollo del proyecto. Usted habla de varios elementos que me parece muy importante que los subrayemos. Desarrollo, relación con movimientos sociales, consulta. Yo recuerdo que desde la época del expresidente Jaime Paz Zamora, el tema del litio ha provocado que el Comité Cívico de Potosí, COMCIPO, realice varias movilizaciones. Siempre ha sido el problema el nivel de regalías que iba a captar la región y cómo esas regalías luego se iban a distribuir en el país. Ese ha sido un factor importante en la década de los 90 en Bolivia. Luego, y en la época del MAS, como usted bien lo subraya, ya entra un poco más allá con el tema de los pueblos indígenas originarios y su derecho, obviamente, a la tierra. En ese contexto, cuando venga el próximo gobierno, pues las cosas no van a ser diferentes, ¿no? O sea, ¿cómo tomar una decisión técnica, señor Córdoba, si tenemos tanta influencia social en este momento para una, como usted lo ha descrito, una decisión más pragmática, más práctica? Lo quiero parafrasear, usted ha dicho tantas cosas interesantes, ha dicho se nos está yendo el tren, y es la verdad, porque vamos a llegar a un momento en que el litio va a dejar de ser competitivo en el mercado internacional y pues Bolivia va a perder esa gran oportunidad. Bueno, de hecho estamos ya empezando ese momento crítico, porque el precio de venta internacional está por debajo de los $9.000 la tonelada, y los costos para extraer el carbonato de litio en Bolivia, pues se los ha estimado en el contrato con el grupo chino por encima de $13.000 la tonelada, lo que nos mostraría ya la irrentabilidad de ese contrato, de ese proyecto. Con Rusia es parecido. Sin embargo, Bolivia tiene ya montada una planta de obtención de carbonato de litio para producir 15.000 toneladas por año, y paralelamente una planta gigantesca para producir 350.000 toneladas al año de cloruro de potasio. Entonces, esas plantas ya cuentan con el apoyo de las comunidades, con el apoyo local. Lo que hay que hacer es terminar el proyecto para que funcione bien, y después de que esto empiece a funcionar y podamos aportar al mercado con 15.000 toneladas al año, que puede hacer disminuir esto también la cotización internacional, entonces ya se puede ver otras posibilidades. Paralelamente, hay que trabajar en el desarrollo de las capacidades de las personas que habitan en esta región, porque ellas quieren participar no solamente en el nivel de obreros o de peones, quieren participar en los niveles de decisión, y para eso hay que trabajar en el desarrollo, en la educación. Ese es un aspecto que Bolivia ha descuidado profundamente. Somos probablemente uno de los países con un nivel educativo más bajo de la región, y quizás del mundo inclusive. Entonces hay que trabajar fuertemente en ese detalle. Y hay que hacer que la participación de las comunidades sea no solamente una participación en cuanto a decirles vamos a hacer esto y ustedes se aguantan. No, tiene que ser una participación donde ellos puedan tomar decisiones también, o puedan participar en los niveles de decisión, para lo que se necesita verdaderamente el desarrollo de sus capacidades. Yo creo que Bolivia tiene al frente un desafío muy grande si quiere aprovechar el escaso tiempo todavía que nos queda para que el litio esté vigente en el mercado. Yo creo que no tenemos un gran margen y hay que actuar con celeridad. Hay que lograr los acuerdos y consensos con las comunidades, con las universidades también, y con aquellos focos de interés que tenemos en el mundo. Estos acuerdos que se han hecho con China y Rusia no son de los mejores, porque el costo financiero con China es demasiado grande, y el costo por la franquicia, por utilizar su tecnología, pues es impresionante. En 30 años de operación debería pagar Bolivia aproximadamente $1.800 billones, no $1.8 billones
en el lenguaje de Estados Unidos, y eso es demasiado por una tecnología. Bolivia debería contratar a los mejores científicos y desarrollar pues, con $100 millones una tecnología propia. Y luego se puede levantar capitales en el mercado con técnicas modernas de levantamiento de capitales, sin costo financiero prácticamente, lo que haría competitivo al proyecto en el mercado internacional. De otra manera, creo que no podríamos alcanzar ya la oportunidad que se nos está presentando y está a punto de escaparse de las manos. A esto tenemos que sumar también las observaciones que existen, ¿no es cierto?, en las oficinas de electrificados y precisamente en el Salar de Uyuni, donde se encuentra ya esta empresa estatal funcionando hace tiempo. Tenemos también algunas denuncias que existen al respecto y, hay el detalle de que tenemos que hacer un seguimiento exhaustivo para que pueda hacerse realidad un sueño de los bolivianos que viene a ser ahora en esta área que es el litio. Muchísimas gracias, Héctor. Tal vez algunas palabras al final también sobre este tema que estaba comentando, porque ya estamos casi llegando al final. Muchas gracias, Miroslava. Muchas gracias también a nuestros compañeros en Estados Unidos. Yo creo que Bolivia tiene al frente un desafío gigantesco, no solamente en el tema del litio, sino también el aprovechamiento de otros recursos estratégicos, críticos en algunos casos, como las tierras raras. Tenemos varios metales críticos como el magnesio, el bismuto, el antimonio en nuestro país, y hay que desarrollar una minería moderna, hay que desarrollar también una industria básica, pero hay que hacerlo de manera rápida. Hay que constituir un marco en el que las decisiones técnicas no sean influenciadas por los aspectos políticos partidistas, y hay que preparar a la gente, al personal, para que podamos responder con la agilidad que se desea. Quizás en un comienzo tengamos que repatriar a compañeros que se encuentran fuera del país, o bien contratar a gente que sepa manejar este tipo de proyectos y que ellos gestionen esto hasta que se prepare la gente que en Bolivia vaya a conducir más tarde esto. Muchas gracias por la oportunidad de compartir con nuestros compatriotas en Estados Unidos, en Bolivia, y será hasta cuando ustedes me convoquen. Que tengan un buen día. Gracias, muy buenos días. Gracias, Héctor. Y bueno, José, agregar un poco en este detalle que se hablaba incluso de que no se puede permitir caer en una nueva crisis energética en Bolivia. O sea, ahora se ha iniciado, por ejemplo, con los combustibles. Hay escasez de combustibles en nuestro país y puede ser la electricidad más adelante. Hay estudios que aseguran que en el tema de la electricidad ya hay algunas ciudades que están padeciendo precisamente al respecto. Esto no solamente se vio en España. Recuerdas que hace unas semanas atrás ha habido un corte larguísimo de electricidad y el tema de la electricidad viene a ser una preocupación a nivel mundial que se está empezando a registrar por el alto consumo y el hecho de que no están pudiendo darse la cobertura precisamente para poder llegar a todos los ciudadanos de la manera correcta como tendría que hacerse. Sí, definitivamente hay que tener mucho cuidado. Mira, a mí ¿sabes qué me queda de esta entrevista, Miroslava? Esa frase, nos está dejando el tren. Sí. Yo no sabía, y debo ser muy autocrítico, no sabía la temática del litio a nivel mundial, y él lo ha descrito muy rápidamente, al decir que muchos países ya están en la fase de explotación, se están beneficiando de estos recursos, y que Bolivia todavía estamos en el debate de quiénes tenemos que hacerlo, cómo tenemos que hacerlo, cuando ya debería ser prioridad del Estado empezar a una etapa ya de producción. Y él lo dijo muy bien. Yo coincido con el técnico, el señor Córdoba, cuando él dice crear la propia tecnología boliviana y crear el propio soporte en gestión del conocimiento. En otras palabras, capacitar a nuestra gente para que nuestra gente con su ingenio produzca. Podríamos decir, hay oportunidades para Bolivia con la transición energética, pero también hay amenazas con la inversión privada necesaria para su participación dentro de este proceso. Entonces, se debe activar, yo creo, la minería con los minerales críticos, el litio,
y ampliamente vinculados a los procesos de la transición energética, que es un planteamiento que tienen algunos analistas en el área, como es el señor Córdoba. Lo más importante, no debemos repetir la historia, perdiendo la oportunidad para tener un futuro y salir del extractivismo y acompañar los nuevos procesos de la nueva industrialización. Es importante eso, que los nuevos candidatos y el futuro presidente sepan que no podemos, no tenemos, digamos, la opción de repetir la historia en nuestro país como es Bolivia. Ojalá que los políticos en Bolivia, los políticos en Latinoamérica comprendan de que es importante que cuando lleguen al poder directamente hagan políticas públicas y no empiecen a pensar qué van a hacer. No, y además que sean coherentes, ¿no? Coherentes con la realidad internacional, como nos ha pintado el analista en el tema minero de Héctor Córdoba, sino también en el hecho de que esta coherencia se vea plasmada en las necesidades y en los frutos que se puedan recoger, pero frutos reales, no ilusorios. Bien. Muy bien, amigos y amigas, ya estamos llegando a la parte final del programa. Son las 7 de la mañana con 54 minutos en todo Estados Unidos, en la costa este, para hablar con propiedad, y también en nuestra querida Bolivia. Miroslava, aquí, te propongo, dime. Aquí, bueno, donde yo me encuentro en este momento, tenemos aproximadamente una temperatura de 11 grados centígrados. El invierno ya está muy pronto, hasta la vuelta de la esquina. Entonces ya las temperaturas han bajado un poco. Yo me encuentro en Cochabamba en este momento y son más o menos eso. En La Paz tienen 6 grados centígrados. Está haciendo más frío, José. ¿Hace frío? Sí. Y en Santa Cruz obviamente la temperatura es un poco más elevada. Como siempre, es un país diverso, igual que Estados Unidos, y eso es lo más lindo de nuestra tierra, de América Latina, de Norteamérica, el hecho de que esta diversidad nos une a través de este tipo de plataformas, y agradecemos muchísimo a todos ustedes el estar con nosotros y les deseamos un muy buen martes. Bien, sí, nos despedimos agradeciéndoles por su sintonía. Mucha gente en relación a ayer que nos ha seguido, gracias por seguirnos. Y mañana, Dios mediante, estaremos a las 7 de la mañana, Miroslava, en esta transmisión simultánea desde Bolivia, desde Estados Unidos, mostrando lo que pasa en Latinoamérica y, como bien dice nuestro programa, aquí y allá. Y nos vamos, Miroslava, con esta nota que llega hace poco. Bueno, Donald Trump acaba de decir hace poquito nada más de que Estados Unidos ha logrado evitar una guerra nuclear entre Pakistán e India. Realmente esto hay que celebrarlo, porque es cierto, hay una tensa calma, pero de momento han bajado las hostilidades en este sector de la Crimea, donde se enfrentan, como es habitual, lo digo habitual, son varios años, entre indios y también entre hindús y pakistaníes. Nos vamos, Miroslava, con esta nota, y mañana estaremos a las 7 de la mañana, Dios mediante. Gracias, amigos. Gracias, amigos. El fuego que los beligerantes toman con cautela. Este fin de semana, India y Pakistán lograron un acuerdo de cese el fuego después de semanas de tensiones tras un atentado en la disputada región de Cachemira, que Nueva Delhi imputó a Islamabad, algo que niega Pakistán. El lunes, el presidente estadounidense se felicitó de haber evitado una supuesta guerra nuclear. El sábado, mi administración ayudó a mediar en un alto al fuego total e inmediato, creo que permanente, entre India y Pakistán, poniendo fin a un peligroso conflicto de dos naciones con muchas armas nucleares y que se estaban enfrentando acaloradamente y que aparentemente no iba a parar. Pakistán saludó este esfuerzo de mediación de Washington y se comprometió a respetar el cese del fuego. Agradecemos al presidente Trump su liderazgo y su papel proactivo en favor de la paz en la región. Pakistán aprecia a Estados Unidos por facilitar este resultado, que hemos aceptado en interés de la paz y la estabilidad regionales. También agradecemos al vicepresidente J.D. Vance y al secretario de Estado Marco Rubio sus valiosas contribuciones en favor de la paz en el sur de Asia. Pero en su primera declaración pública desde el cese de los enfrentamientos, el primer ministro indio Narendra Modi afirmó que su país solo pausó su acción militar y se reserva el derecho de tomar represalias en caso de un futuro ataque pakistaní.
La operación Sindur ha trazado una nueva línea en la lucha contra el terrorismo. Ha establecido un nuevo estándar, una nueva normalidad. En primer lugar, si se produce un ataque terrorista contra India, se dará una respuesta adecuada y contundente. Responderemos a nuestra manera, en nuestros propios términos. El ejército indio afirmó el domingo por primera vez que durante la escalada sus ataques mataron a más de 100 militantes en Pakistán.